Familia, Dios les bendiga en esta poderosa hora. Bendecimos tu vida. Tú que vas a ver este video, si no te has suscrito a este canal, activa la campanita, suscríbete y compártelo con alguien. Este contenido será de mucha bendición para tu vida. Hoy queremos entrevistar, ya que es mi esposa y no queremos entrevistarla como mi esposa, sino como ministra de la palabra, ya que ella, aparte de ser mi esposa, tiene un ministerio muy, pero muy poderoso, y es una mujer que Dios está haciendo cosas poderosas en nuestro país. Y yo quiero que Mabel comparta parte de su historia, tanto como ministra, como es actualmente, y cómo fue, Mabel, tu etapa de tu proceso de liberación cuando tú no conocías a Cristo, cuando tú no conocías al Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa etapa, Mabel, que el Señor trató contigo? ¿Cómo fue esa etapa? Cuéntanos. Dios le bendiga a mi querida familia de YouTube. Suscríbete a este canal y sé parte de la gran bendición que estamos impartiendo para las vidas que van a recibir de este gran testimonio. Tengo para decirte, Randy, que yo me convierto a la edad de 16 años. El Señor me llamó con un llamado bien exigente y específicamente estratégico para la juventud. Cuando me convierto, antes de, el Señor ya había tratado conmigo, porque desde mi niñez yo danzaba en la iglesia. Yo danzaba, pero sin conocimiento. O sea, Mabel, ¿hace qué tiempo, o sea, antes de esa etapa, o sea, cuando tú hablas de tu niñez, ¿hace qué tiempo o qué edad tú tenías en ese tiempo? Tenía aproximadamente como 7 o 8 años. No tenía la capacidad de poder discernir lo que es las experiencias con el Espíritu Santo, la oración, la búsqueda. No tenía ese conocimiento de entrega delante de Dios hasta los 16 años, donde Dios me hace el llamado exigente que bien te explico. O sea, yo nazco aquí en San Pedro de Macorís, gracias al Señor por la oportunidad de abrirme el espacio en esta ciudad, y de la misma manera Dios lo ha hecho con el llamado que ha puesto sobre mí. Me convierto a la edad de 16 años, como bien te digo, tengo ese llamado tan fuerte que me exige que tengo que venir a los pies del Señor, que tengo que convertirme a Cristo, y es en una campaña. Recuerdo que ese día me habían invitado y me estaban dando los rumores del predicador. Randy, me dijeron que el predicador era tremendo, que Dios lo usaba, y la primera mentalidad que me llegó a la mente era: tú vas a ir a la campaña y tú vas a desafiar el predicador, porque aunque Dios te hable, tú no te vas a convertir. Esos fueron los pensamientos que llegaron a mi corazón. Que antes de tú ir a la campaña ya había como un endurecimiento en el corazón. Del corazón. O sea que si Dios no te daba alguna señal, algo contundente. No, y todavía Dios me diera la señal, en mi corazón no estaba convertirme a Cristo. En mi corazón no estaba seguir a Jesús. O sea, yo lo que era como el asunto del sonido del predicador, Dios lo usa mucho. El asunto era el segundo día de campaña, eran 3 días, y el primer día se escuchó el rumor, el sonido, el predicador Dios lo usó tremendo, y me dicen: ve que el predicador hizo esto, aquello, qué sé yo, que yo voy con ese afán, pero ya mi corazón tenía una decisión plasmada. O sea, ya yo estoy en mi corazón que no me voy a convertir, simplemente voy a ir, como quien dice, a expectar lo que el predicador va a traer. Tremendo. Y cuando llego a la campaña, Randy, fue una cosa increíble. El predicador me tomó de la mano. Él no te llamó por tu nombre. No me llamó por mi nombre. No me dijo que el diablo me va a llevar, ni tampoco que me voy a morir, nada de eso. Me tomó de la mano, y cuando me toma de la mano, que me dice: Cristo te ama. Wow. Cuando él me dice esa palabra, Randy, yo me quedo mirándolo fijo a los ojos, y era como que de los ojos de él era que algo se me estaba como transmitiendo a mi espíritu. Y mientras él me decía esta palabra, las lágrimas me llegaban a las rodillas, Randy, de manera literal. Era una cosa increíble. Él no me dijo que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a usar, que eres una predicadora grande. No. Él nada más me dijo: Cristo te ama. Y con esa palabra me quebró el corazón, que desde mi casa yo estaba pensando no convertirme a Cristo, porque simplemente iba como espectadora, no como una que iba a ser transformada ese día. Y en los planes de Dios estaba yo ser transformada, aunque mi corazón en momento determinado no estaba dispuesto. Es decir, estaba todavía endurecido. Y Dios rompió esa piedra en mi corazón, y con esa palabra
de liberación. Tan sencilla que se ve, pero tan poderosa. Tan poderosa. O sea, Cristo te ama. Esa fue la palabra que me rompió. Él no me habló en ciencia. Veo que tú estás pasando por este proceso. Veo que desde tu niñez le sirve a Cristo. No, él no me habló nada de eso. Él simplemente me dijo, Mabel, Cristo te ama. Y con esa palabra, ya. Esa fue la liberación, la más grande liberación que quebró mi alma, que quebró mi corazón, y tuve que rendirme a los pies de Jesús. O sea, automáticamente tú sentiste ese toque del poder de Dios y tú cediste rápidamente. Al llamado, sí. O sea, tenemos también otro plano de mucha gente que cuando le hacen el llamado, el poder de Dios lo toca, ellos lloran, ellos caen, ellos a veces hasta hablan en lengua. Los que son caen descarriados. los que son descarriados mayormente, caen en el suelo, hasta danzan, Mabel. Y cuando le hacen el llamado, le dicen que no. Tú cediste automáticamente. Así es. Poderoso. Fue una liberación tan grande que yo no me pude resistir. O sea, el predicador, el mensaje muy poderoso, muy dinámico, la unción se movía mientras el predicador estaba, que en ese momento no lo entendía porque no tenía el conocimiento, pero sí sabía que había un mover que no era algo natural. Wow. Y él daba la palabra, era una cosa terrible y tremenda. Y solamente cuando llegó la hora del llamado, que me agarró de la mano, me dijo, Cristo te ama, ese fue el quebranto para que la palabra del Señor se inculcara en mi corazón y hoy en día yo pudiera servirle al Señor como le sirvo hoy. Ahora bien, ya tú hablaste del inicio de tu arrepentimiento, de tu vida pecaminosa a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora bien, yo quiero que tú me cuentes cómo fue ese proceso de liberación. Ya estás en la presencia de Dios, ya te convertiste, ya estás yendo a la iglesia. ¿Cómo fue esa etapa, Mabel? El crecimiento del ministerio. ¿Cómo fue que el Señor te comenzó a hablar? ¿Cómo fue tu ministerio? Si comenzaste a predicar en las calles, si comenzaste a ministrar. ¿Cómo fue eso, Mabel? Fue muy fuerte realmente la demanda que tenía mi corazón hacia lo de Dios. O sea, yo comencé a enamorarme de manera literal de la presencia de Dios tan fuerte que yo no comía. Yo no tenía... ¿Cómo así, Mabel, que tú no comías? No comía. Era ayunando, orando, leyendo, buscando a Dios de manera exagerada. Wow. Era una cosa exagerada. Con 16 años era una cosa totalmente exagerada. Era tan fuerte, Randy, que mi mamá llegó ante muchísimas personas allegadas a mí de la iglesia, de contorno de la iglesia, cristianos, preguntándole qué era lo que me pasaba, wow, que yo no era la misma persona. Y incluso hubieron personas hasta que insinuaron que yo me estaba volviendo loca, wow, porque ya mi actitud no era la misma, o sea, ya era un cambio totalmente diferente. Entonces, no obstante, era como el tipo de exageración espiritualmente hablando que yo tenía en el momento, es decir, la demanda espiritual que tenía. Pero para los naturales, obviamente eso es algo exagerado, o sea, que ya tú te apartes de todas las amistades, o sea, yo no tuve vínculo de decir, bueno, yo no puedo apartarme de fulano, yo no puedo, yo tan pronto me convertí a Cristo, yo me separé de todo el mundo. Wow. Y puedo decir de manera literal y de manera llana que hasta de mi propia familia me aparté. Wow. Porque era la demanda de lo que yo sentía de Dios, mi sed, mi hambre. ¿Y tus padres, Mabel, qué decían? Mi mamá, vuelvo y te repito, estaba buscando asesoría, porque mi mamá pensaba que yo me estaba volviendo loca. La Biblia dice que para los hombres naturales las cosas espirituales son inexplicables. O sea, es decir, el hombre natural, como dice la palabra, no percibe las cosas espirituales. Entonces mi mamá estaba en una desesperación diciendo que de la noche a la mañana hay un cambio, hay una liberación. Ella no lo entiende así, pero ella sabe que yo estoy pasando por una metamorfosis donde no soy la misma. Entonces ella está buscando la manera de buscar asesoría para ella entender lo que a mí me estaba pasando. Porque vuelvo y te reitero, Randy, era una separación que Dios había hecho en todos los sentidos. O sea, mi familia, todo lo que tenía que ver conmigo. Incluso hubo una ocasión que mi mamá me llamó, y cuando mi mamá me llamó, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás tan diferente, tan aislada, tan lejos de lo social, de todo? Era una cosa increíble. O sea, Mabel, que tu mamá
aún siendo natural, podía ver el cambio, pero no lo entendía. No lo entendía. No sabía de qué se trataba, de la liberación interna, porque mayormente el trabajo de Dios en el hombre no es en lo externo, sino en el interior. Así es. El mayor trabajo, Mabel, porque ahí se encuentran las emociones, se encuentra el hombre pecador. Entonces Dios necesita trabajar mayormente más el hombre en el interior, donde no se ve, porque hay trabajos, Mabel, que no se ven, Sí. porque aparentemente quizás tu mamá estaba viendo que estaba cambiando algo, pero no sabía ni entendía. Ahora bien, Mabel, ¿cómo tu mamá pudo entender de que tú estabas siendo transicionada o estabas siendo cambiada por dentro? ¿Cómo tu mamá se dio cuenta de eso? Cuando mi mamá se me acercó y me pregunta que qué es lo que me pasa, por qué estoy tan distante, por qué estoy tan diferente, qué es lo que realmente yo estoy viviendo que me está manteniendo con esa actitud, con esa forma. Wow. Y yo le dije a ella que lo único que yo quería era conocer a Jesús. Santo. Que yo me había enamorado de Jesús y que yo quería conocer más de Él. Y que a profundidad yo lo estaba conociendo, pero que yo quería más. Wow. Que para mí no era suficiente simplemente un toque, para mí no era suficiente simplemente buscarle, para mí no era suficiente trancarme días en oración por buscar su presencia. Yo quería más. Era una sed interna, Randy, que no hallaba cómo saciarlo, cómo explicarte cómo se sacia. Lo único que yo quería era estar cerca de la presencia de Dios. Cuando llega ese momento de mi cambio, yo estoy entendiendo que el Espíritu de Dios está liberando mi vida, porque mientras más tú vas buscando al Espíritu Santo, más Dios va trabajando en tu interior. Y es ahí donde Dios va sacando las cosas impuras, como bien tú reiterabas. Dios va sacando las cosas que no son de Él. Dios te va desconectando de la gente que no te suman al propósito y te va conectando con la gente que sí te van a guiar. Entonces Dios se me fue conectando con personas específicas que realmente fueron de mucha ayuda para mi ministerio, para lo que Dios iba a hacer conmigo. O sea, se puede decir como un padre espiritual. Sí, ¿Tú tuviste una madre espiritual tuve o un padre espiritual? Sí, tuve un guía y una persona que me instruyó para que yo pueda servirle a Cristo. Esa misma persona vio en mí ese ministerio, esa gracia, ese don, que al principio yo no entendía nada. Yo no sabía nada de don, yo no sabía nada de ministerio, yo no tenía entendimiento. Lo único que yo quería, Randy, era buscar al Señor, era conocer al Señor. Yo sentí que lo que había en mi vida era algo que me estaba diciendo más. Tú necesitas más, tú tienes que buscar más. Era como que lo que yo hacía no era suficiente y tenía que ser cada día más y aumentar. Una milla más grande, se puede decir. O sea, Mabel, en ese tiempo tú también estudiabas. Sí, ¿Cómo estudiaba. fue el cambio en tu escuela también? Los amigos tuyos, ¿cómo fue eso? Si ya tú no le hablabas de canciones, tú le hablabas de la palabra. Si tú llegaste a ministrar en la escuela, ¿cómo fue esa etapa, Mabel, en la escuela? Si supieras que no tuve batalla en la escuela porque, como bien te dije, yo aislarme de todo el mundo, no tener compinches, no tener amistades. Y la gente no te criticaba, no te hablaba mal. Sí, lo te está cogiendo la cosa muy a pecho. Sí. Cógelo suave. Sí, fue fuerte, pero es como... Hay gente que tienen sus batallas en su círculo vicioso de, por ejemplo, yo me convierto, mucha gente se convierte y dicen, yo tengo mi batalla y mi gigante está en mi casa. Mi gigante está en la escuela, mi gigante está en la universidad, mi gigante está en el territorio donde yo me muevo, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo decir que mi gigante ni estuvo en mi casa, ni tampoco estuvo en la escuela. Porque para mí no hubo un gigante, porque yo cuando veía algo que me desconectaba, yo me desconectaba también. Entonces, cada persona que me veía en la escuela, que veía que yo me aislaba, también se aislaba. Porque veía las restricciones que había totalmente. Entonces yo no tenía como esa tentación porque yo era una persona social antes de convertirme al Señor. Era una persona social, muy contenta, me reía mucho. Entonces cuando yo vengo a Cristo cambio ese aspecto. Cambio la risa. De una persona madura, una persona cambio el lenguaje social, cambio todo. Todo, absolutamente todo, porque voy a abrir este paréntesis aquí, Randy. En mi familia había una maîtresa de generación que nos perseguía y era una maîtresa de seducción. Era un espíritu que atraía a los hombres simplemente con la mirada, la sonrisa, cosas básicas que una mujer normal lo puede hacer y otra que quizás tiene ese espíritu le puede llamar la atención.
Wow. Entonces, yo vengo de esa raíz de mi familia, de tener esa coquetería, ese espíritu de seducción, ese espíritu lascivioso, Padre ese espíritu que llama la atención a los hombres simplemente con cosas básicas que lo puede hacer cualquier persona, con una mirada, con una sonrisa, algo normal. Pero lo que había detrás era algo sobrenatural, que como bien te reitero, una lascivia. Entonces, ese espíritu a mí me perseguía desde mi niñez. Desde mi niñez me persigue ese espíritu. Y cuando yo vengo a Cristo, entonces Dios rompe con eso. Dios me libera de eso. Entonces, cuando Dios me libera, entonces yo tengo que trabajar todas esas áreas que posiblemente pueden llamarle la atención a esos espíritus para que tengan cabida sobre mí. Se puede decir que Dios se estaba matando. Totalmente. Porque Dios nunca deja nada a la media. Así es. Dios, y más esas cosas, Mabel, que eso se puede convertir en una alma en un obstáculo que el diablo puede utilizar aún para matar a los creyentes dentro débiles, de la iglesia. Porque la Biblia habla de los débiles en la fe. Aún en los creyentes, cuando ven, porque es un espíritu que te llama la atención, como que te seduce. Ajá. Entonces Dios estaba matando eso en medio de tu proceso. En medio de mi proceso. Porque en el proceso es que Dios nos mata esas cosas para que cuando nosotros nos libera, esa es la palabra. O sea, ¿cuánto tiempo duró esa etapa de liberación, Mabel? Aproximadamente como 6 o 7 meses. Esa liberación. ¿Y terminó. dónde comienza? Ahí yo quiero comenzar. ¿Dónde comienza, Mabel? O sea, ya en esa etapa de liberación ya tú fuiste libre por ese espíritu de seducción, por ese espíritu que de generación en generación querías apoderarse de tu familia. O sea, ¿cuándo comienza la ministra, la profeta, la mujer de Dios, la mujer de naciones? ¿Cuándo comienza ese ministerio trascendental en San Pedro de Macorís? Al año de yo servirle a Cristo, me bauticé específicamente al año. Me bautizaron al año de yo servirle al Señor, que eso fue otra guerra. Para bautizarme fue mucha guerra, mucha traba, mucha dificultad, muchos problemas. La gente que sabía el ministerio que yo tenía, la gracia que portaba, porque cuando yo llegaba a los lugares, y te digo que yo con 3 meses sirviéndole al Señor, ya el Señor me usaba en profecía, ya el Señor me usaba imponiendo manos, ya el Señor me usaba, o sea, liberando y sanando. Entonces, como bien te reiteré, un llamado exigente necesita mucha búsqueda, y de la misma manera hay muchos obstáculos y mucha guerra para que ese ministerio se expanda y para que tú puedas sacar a flote lo que realmente Dios ha puesto sobre ti. Entonces, cuando el enemigo sabe que tú tienes un ministerio, de una u otra forma te va a hacer la guerra para que ese ministerio no salga a flote, para que tú misma te desencante y desvalorice lo que tienes de parte de Dios y no puedas llevar a cabo el propósito que Dios tiene contigo. Porque hay herramientas que Dios la utiliza para Él moverse, glorificarse, pero hay otras que la tira el diablo para hacer obstáculos para que tú no avances, para que tú no sigas adelante. Y fueron muchas guerras para bautizarme, fueron muchas guerras. Acuérdate que si tú no te bautizas dentro de las normas de las iglesias, si tú no te bautizas, tú no estás aptos para ministrar en otros altares. Y yo no estaba apta porque no estaba bautizada, pero espiritualmente sí lo estaba, porque Dios me había capacitado. Entonces hay normas que hay que respetarlas. Por muy llena que tú estés del Espíritu Santo, muy llena, hay normas que tú tienes que respetarlas, que por muy que Dios te diga, si tú no te sometes, lamentablemente tú estás mal. O sea, Mabel, tú tenías automáticamente el cielo abierto, pero la tierra no. Tierra cerrada. Porque te faltaba todavía el bautismo. El bautismo es como la puerta que se te abre para tú darle libertad a tu don o al ministerio. En un escenario. En un escenario que tiene. Ya que si una persona no está bautizada, no puede predicar en el sentido a nivel de congregación, a nivel de nación, porque el bautismo representa, Mabel, una aceptación, si se puede decir, en su totalidad, en su totalidad de la en la muerte tierra, de Cristo, de la muerte de Cristo y la resurrección también de Cristo en nuestra vida. Así es. Mabel, pero hay un tema también que yo quiero hablar acerca de, la gente no abunda acerca de este tema, pero es un tema bien interesante y que me gusta mucho hablar, Mabel, acerca del bautismo del Espíritu Santo, Mabel. La gente mayormente piensa que el que no habla en lengua no está lleno, no está bautizado. Mabel, ¿cómo fue esa etapa de tu bautismo, Mabel? Hay gente que yo le he escuchado que dicen que estaban en su casa y que un fuego cayó y que una unción lo arropó y que ellos comenzaron a hablar en lengua y
no entendían lo que hablaban, pero ellos sabían que algo fuerte le cayó encima. Mabel, ¿cómo fue esa etapa del bautismo del Espíritu Santo, Mabel? Recuerdo como si hubiera sido ahora mismo, un domingo, 11:45 de la noche. Wow. Estaba yo de silicio, tenía 7 días de silicio correspondiente, y yo me había consagrado al Señor y le había dicho que quería que me bautizara después de salir los 7 días del silicio, del sacrificio con Dios. Estaba en una búsqueda constante. En una búsqueda constante, y tenía ese silicio consagrada. Para los que no saben, silicio es como un término de dormir en el suelo, orando, consagrada al Señor. Y cuando estoy ahí, a los 5 días de yo estar, yo le había puesto la propuesta al Señor de yo los 7 días estar consagrada. Entonces, a los 5 días, faltándome 2 días, el sacrificio era para yo ser bautizada. O sea, ese era tu propósito. Mi propósito era a los 7 días salir bautizada de ahí, y Dios me bautizó a los 5. Wow. O sea, yo no terminé el sacrificio. O sea, Dios no me dejó terminarlo. Y me cumplió antes de lo que yo estaba esperando. O sea, yo tenía 5 días y eran 7. Esta experiencia fue muy fuerte, fue una cosa loca, porque yo era las 11:45 domingo. Recuerdo que mi mamá estaba en la casa, y yo recuerdo que me levanté a orar, y cuando me levanto a orar estoy clamando y siento que entró una brisa a mi casa, y esa brisa me comenzó a dar como un gozo. Wow. Era una cosa increíble, como cuando a ti te dan una buena noticia y tú estás gozoso por esa buena noticia. Y te digo que fue una cosa de manera literal. Era una cosa que se sentía como que si tú lo agarrabas en el aire, tú lo podías palpar con tus manos. Era algo así. Y mientras estoy ahí, siento ese gozo y esa risa, y estoy contenta. Yo estoy agradeciendo al Señor y adorando por lo que estoy sintiendo en el momento. Cuando estoy sintiendo el momento, oigo una voz, algo como sublime, que me dice: hoy es tu noche. Ay. Cuando me dice hoy es tu noche, me cayó algo en la cabeza, que yo me abajo de manera física, Randy, me abajo, porque fue como un peso acá en la cabeza terrible. Y cuando yo me abajo, yo siento que alguien se me sentó aquí en el estómago. Wow. Cuando se me sienta en el estómago, yo comienzo como a querer hablar en lengua, pero no se me enreda la lengua. Era una cosa increíble. Santo. Y siento que la casa se me está poniendo pequeña, como que estoy dentro de un cajón espiritualmente. Y se te está acabando el espacio. Y se me está acabando el espacio, y yo tengo que salir. Yo siento a Dios hablándote esto. Y cuando estoy ahí, digo yo: Dios mío, pero yo tengo que salir de aquí, porque la casa yo le estoy viendo que no me aguanta. Wow. La casa no está aguantando lo que hay aquí adentro, y yo salgo para afuera. Randy, cuando yo salgo para afuera, la casa se llenó, porque yo comencé a adorar como una loca, y a vocear, y gloria a Dios, y que lo que ustedes hacen mirando, me adoren a Dios. Se llenó el barrio. O sea, prácticamente se convirtió en tu tarima de predicación. Toda una cosa increíble. Era una cosa increíble. Y yo decía: ¿por qué la gente me mira y no siente lo que yo estoy sintiendo? Wow. Y no puede adorar como yo estoy adorando. Y veo este movimiento, que la gente me está mirando, y mi mamá me está mirando con una angustia. Ay. Porque tengo un mes, Randy, siendo cristiana. O sea, tú tenías un mes siendo Padre cristiana. Amado. Y mi mamá con una angustia, con esa cara de preocupación, con esa cara de mi hija. Ya se volvió loca, mi hija. Está ya totalmente loca. Porque yo salí corriendo de la casa, y estoy ahí dando vueltas y rondando, y la gente solo me observa y me mira. Y yo recuerdo que Dios llegó mío. tu mamá. Mi mamá llegó. Tu mamá llegó. Y cuando tu mamá llegó, me mira y dice: déjenla, que ella está llena. Padre amado. Déjenla, que ya está llena. Déjenla. Ahí habían gente que no entendían siendo cristianos. Porque Padre llegaron amado. cristianos. Te estoy diciendo que eso se llenó total. Dios y llegaron mío. gente cristiana, y todavía algunos cristianos no entendían lo que me estaba pasando en ese Santo. momento. Randy, y yo recuerdo que esa noche amanecí despierta. Nunca había amanecido despierta. Y ese día amanecí despierta agradeciendo a Dios por esa experiencia tan linda que yo había tenido. Wow. Literal, Randy, yo sentía que Dios estaba sentado en mi estómago. Poderoso. Sentado, literal. Era como que Dios me estaba diciendo: yo me asiento sobre ti, y ya yo soy tu dueño. Padre amado. Ya tú me perteneces, ya tú eres mía, ya yo te sellé con el Espíritu Santo. Tremendo. Y sellada, ya tú no le perteneces a nadie más sino que a mí. Wow. Era algo de manera literal, Randy. Y después de ahí,
comenzaron los dones a fluir. Yo no entendía. Bueno, ahí yo creo que lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Verdad? Mabel. Ya, o sea, la manifestación del Espíritu y cómo comienza ahí la trayectoria de la predicación, o sea, cómo el Señor comenzó o cómo tú te diste cuenta cuál era el ministerio específicamente que tú tenías para y poder impartir del don o el ministerio que Dios había depositado en tu mano. Eso lo vamos a dejar para la segunda, temporada, para la segunda vuelta. Así que mi gente, te pido que si no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que veas la segunda parte de este poderoso testimonio, el bautismo del Espíritu Santo y la trayectoria en el ministerio. Así que el Señor me le bendiga mucho, el Señor me les guarde y que la paz del eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.